Listo. Muy buenas noches, lectores y lectoras de la Casa de la Literatura Peruana. Tengan muy buenas noches. El día de hoy tenemos una sesión más. Como todas las sesiones son especiales, en esta oportunidad dedicada también a otro clásico de la literatura universal. Nos referimos a Ficciones, este hermoso libro de cuentos publicado por Jorge Luis Borges en 1944. El día de hoy vamos a comentar junto con ustedes un poco las cualidades, los cuestionamientos y todas las experiencias y emociones que de repente nos haya provocado este libro el día de hoy. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches a los seguidores del Club de Lectura de la Casa de la Literatura Peruana. Sí, el día de hoy nos reúne Jorge Luis Borges con uno de sus libros más importantes, y así se le considera en la literatura universal del siglo XX. Muchos escritores de diversas partes del mundo, entre ellos muchos latinoamericanos, uno de los más emblemáticos fue el escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien considera a Borges como uno de los grandes maestros de la literatura universal. Y justamente hoy vamos a conversar sobre algunos cuentos que integran este libro, que es uno de los más conocidos de este escritor argentino. Así es, Jesús, gracias. Sí, la anterior sesión estuvimos hablando de García Márquez y justo se mencionó por ahí en un momento de que Cien años de soledad, en la parte final en la que nos enteramos que Melquíades es justamente el autor de estos pergaminos donde está la historia de los Buen Día, mucho se comentó de que esto era un recurso borgiano. Pero ¿qué vendría a ser lo borgiano exactamente? En eso esperamos que podamos juntar comentarios e ideas para ir dilucidando más o menos por dónde va este hermoso adjetivo tan usado por tantos escritores, y no solo escritores, sino también incluso en diversas otras disciplinas humanas. Se ha comentado mucho sobre la influencia de la literatura de Borges, sobre la informática, incluso sobre la física y hasta la neurociencia. Eh, y definitivamente gran parte de todo este reconocimiento pues se inicia con su obra más difundida y celebrada, ¿no? Ficciones, publicada en 1944, como ya comentamos. Bien, antes de iniciar solamente les reiteramos las indicaciones. Jesús y yo vamos a comentar algunos de los relatos, algunos temas transversales también a varios de los cuentos que están en este libro, pero sobre todo nos gustaría conocer también sus opiniones y sus comentarios, los cuales los invitamos a redactar en la parte inferior, ¿no? En la parte de los comentarios, y los estaremos también compartiendo en esta sesión en vivo. Bien, vamos a empezar un poco por las primeras impresiones. Yo recuerdo que Jorge Luis Borges lo conocí, bueno, conocí su obra en los años de la universidad y siempre lo rodeaba cierta aura en la cual lo describían pues como un escritor totalmente cerebral y por consecuencia también muy difícil. Era considerado como el mayor reto en cuestión de lecturas. Y bueno, como a muchos amantes de la lectura, pues nos gustan los retos, así que me enfrenté a Borges, a sus relatos, pero antes había investigado un poco más sobre su vida, sobre sus entrevistas, para conocer un poco al ser humano que estaba detrás de esta obra, y me enteré de varias anécdotas. Ya seguramente muchos aquí lectores conocen la ironía y el humor y hasta el sarcasmo muchas veces de Jorge Luis Borges, que demuestra en muchas de sus entrevistas, pero me quedé con un par de anécdotas que quiero compartirlas un poco ahí para romper el hielo. Una de ellas es, por ejemplo, cuando Jorge Luis Borges estuvo postulando a la docencia universitaria. Como sabemos, su primer trabajo fue como bibliotecario, pero luego tuvo que renunciar y entonces se dedicó a la labor de conferencias y también a la docencia universitaria en justamente la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, era una vacante muy solicitada, la enseñanza de literatura inglesa, pero resulta que mientras muchos otros profesores enviaban pues al comité evaluador sus tesis, enviaban sus currículums y una gran cantidad de biodata, Jorge Luis Borges le bastó solamente enviar unas cuantas palabras para conseguir el puesto. Había escrito simplemente que, al parecer, sin saberlo, todo el tiempo de mi vida me he estado preparando para este cargo, que era justamente de enseñanza de la literatura inglesa. Recordemos que el inglés
Es uno de los primeros idiomas que aprende Jorge Luis Borges. De hecho, se comenta mucho que estuvo a la par con el español gracias a su abuela, a su abuela. Y gracias a eso también es que incluso a los 6 años aproximadamente ya empieza a hacer sus primeras traducciones, entre ellas de Oscar Wilde. Y bueno, y la otra anécdota es cuando ya está siendo profesor Jorge Luis Borges y resulta que en medio de la clase se acerca un alumno y le comenta de que tiene que cancelar la clase, ya que se va a realizar un homenaje político al Che Guevara en aquel entonces. Y bueno, Jorge Luis Borges se opone, le dice tendrá que hacer el homenaje cuando acabe la clase. El estudiante le dice que no, tiene que cerrar la clase, o si no, tendrá que atenerse a las consecuencias. Jorge Luis Borges dice que me va a sacar, pues adelante, atrévase. El joven le dice, no, le vamos a apagar las luces. Y Jorge Luis Borges, con esa ironía de siempre, le comenta, bueno, menos mal tomé las precauciones, tomé la precaución de quedarme ciego mucho antes. Quería comentar estas dos cosas, primero porque, primero, la primera impresión que tuve de ficciones es el gran amor que no teme en ningún momento esconder Jorge Luis Borges respecto a la literatura. A veces la literatura, para acercarse más a los lectores, suele apuntar a las realidades que nosotros conocemos, la realidad de las ciudades, la realidad de las familias, de los hogares o de algunos héroes. Sin embargo, tuve la impresión en ficciones de que la protagonista de esta obra de literatura era la literatura misma, o en todo caso el acto de la lectura. Y es algo muy difícil, ya que, o en todo caso es algo atrevido, ya que hacer buena literatura solo con recursos literarios, solo con obras literarias, es todo un reto, pero ficciones lo logra, me parece. Definitivamente quizá en las primeras lecturas de un joven, un adolescente, quizá esto le puede chocar un poco por la gran cantidad de referencias bibliográficas, pero yo creo que al final, ahora todavía más aún cuando estamos con el Internet a la mano, creo que uno puede superar mucho estas referencias bibliográficas y llegar al punto de disfrutarlas, hasta el punto de que Jorge Luis Borges te contagie, que fue lo como ocurrió a mí, la bibliofilia, ¿no? Este amor por los libros en todos los sentidos, por su contenido, por sus posibilidades, por sus formatos, por las bibliotecas, por los libreros, por la historia del libro incluso. No sé, yo sentí mucho eso, como que Jorge Luis Borges, mediante ficciones, me abrió el mundo de los libros. No solamente una obra de calidad, sino también te abría el mundo de los libros, de los autores de la literatura y de toda letra escrita en general. No sé cómo te fue a ti, Jesús, en tu primera impresión sobre ficciones o Jorge Luis Borges. Te cuento, Antonio, y Ajá. comparto este comentario a quienes nos están observando, que mi acercamiento a Borges recién ha sido en estos días. En estos días, para la ocasión del Club de Lectura, he leído ficciones y ha sido maravilloso inmiscuirme en ese mundo que crea Jorge Luis Borges, en las que los libros imaginados, inexistentes o que ya existen, son objetos para construcción de nuevas realidades. Lo que hace Borges es pedirle al lector que sea su cómplice para que vaya descubriendo lo que en sus tramas propone. Yo tuve un leve acercamiento a Borges cuando llegó a mis manos el libro de Arena. Había leído un cuento que trata sobre los dobles. Y recuerdo la sensación de que fue un libro accesible, que no me permitía o que no requería hacer una segunda lectura de los párrafos para coger la idea, cosa que sí he sentido, sobre todo en los primeros cuentos que integran ficciones, que como he sabido es un libro de dos partes. La primera titulada El jardín de los senderos que se bifurcan y la segunda Artificios. Los libros contenidos en la primera parte son los que requieren cierta exigencia y para un lector aún no consolidado quizás pueda quitarle las ganas de continuar la lectura, pero que si uno insiste va a encontrar un mundo maravilloso, tejido a través de los libros, también de los espejos, los laberintos, que son aspectos recurrentes en la obra de Jorge Luis Borges. Cierto, Jesús.
sobre todo esa primera parte, ¿verdad? Del Jardín de los Senderos que bifurcan, publicado, me parece, por primera vez allá en 1941, si no me 41. equivoco. Ajá. Sí, 41. Y sí, de entrada, desde el primer cuento nada más, Tlön Uqbar Orbis Tertius, ya en las primeros párrafos nada más ya hay alrededor de 10 referencias bibliográficas bastante rebuscadas, o al menos así podría parecer a un lector adolescente, pero como tú comentas, tomarse el esfuerzo de averiguar y adaptarse a este lenguaje tiene su recompensa, realmente, porque detrás de todo este armazón bibliográfico hay un mundo posible, y no solamente el mundo que todos comentamos respecto a la literatura, en el cual se crean personajes, hay una realidad que se imagina, sino literalmente los personajes de Jorge Luis Borges, sobre todo en este primer cuento del que ya podemos empezar a hablar, imaginan realmente mundos posibles, ¿no? Antes de entrar de lleno al cuento, ya nos están mandando varios saludos en la transmisión de Facebook. Los saludamos a todos, por supuesto, los aquellos que estén en Perú, en el extranjero. Agradecemos que estén conectados. Y ya nos hicieron un primer comentario por ahí. Fernanda Bracá nos comenta que las ficciones de Jorge Luis Borges no deben confundirse con laberintos, aunque tienen mucho en común. Sí, ciertamente se pueden asemejar a un laberinto por varias cosas. Yo siento que por tres principalmente. Bueno, de repente superficialmente pueden parecer un laberinto por la gran cantidad de referencias que te pueden llevar desde un libro que encontró Borges allí en Buenos Aires, o los personajes de Borges, hasta enciclopedias o libros que vienen ya de distintas culturas, como la cultura árabe o la cultura hindú, budista. También referencias a libros y autores de distintos siglos, no solamente del siglo XV-XVIII, sino incluso hace intertextualidad también con la Biblia, textos sagrados también de toda la historia de la humanidad. Pero también creo que es un laberinto porque mediante estos personajes y mediante esta referencia bibliográfica, toda la junta justamente para hacer algo que el mismo Borges comenta dentro de uno de los cuentos, como es la Biblioteca de Babel, en la cual dice que todo libro que no contiene su contralibro dentro es un libro incompleto, es decir, un libro cuyas ideas no contengan también sus contradicciones, su propia refutación dentro del mismo libro. Creo que Borges constantemente hace eso en sus relatos. Nos plantea ideas, teorías, pero en las siguientes páginas nada más ya plantea otras y teorías que refutan esta anterior y dejan al lector pues en un laberinto conceptual, por decirlo de algún modo, en el cual cualquier de esas teorías puede ser posible. Algo similar me pasó con Tlön Uqbar Orbis Tertius, por ejemplo. Como todos sabemos, este relato inicia pues con, al parecer, el personaje que es Jorge Luis Borges, andando por ahí con Bioy Casares, su gran amigo de toda la vida, y pues por la conjunción de un espejo y una enciclopedia se dan de encuentro con Uqbar, aparentemente este mundo aparentemente ubicado allí por el Medio Oriente, en el cual un grupo de hombres, al parecer también entre ellos varios físicos, matemáticos, poetas, biólogos, metafísicos, se juntan para imaginar, o mejor dicho, para construir un mundo imaginario, que viene a ser, en este caso, dentro de Uqbar, el mundo imaginario de Tlön. De hecho, la literatura que se hace en Uqbar solamente se puede referir a este mundo imaginario que es Tlön, ¿no? O sea, es un mundo imaginario dentro del cual hay otro mundo imaginario con el cual se hace literatura. Y luego vas avanzando en el relato y te enteras que dentro de Tlön también, dentro de este mundo imaginario, también personajes imaginarios están imaginando otra enciclopedia a la que colocan Orbis Tertius. Es decir, una realidad dentro de otra y dentro de otra, pero literalmente estamos hablando de realidad, porque Uqbar tiene su propia gramática, tiene su propia concepción del tiempo. De hecho, no hay una concepción del espacio como la tenemos nosotros. Por ejemplo, en varios de sus idiomas, porque tiene varios idiomas como en todo planeta, hay algunos idiomas donde no existe, por ejemplo, los sustantivos, o hay idiomas que están compuestos solamente de adjetivos superpuestos. Imagínense, en vez de decir, por ejemplo, la noche,
tienes que juntar todos los adjetivos que se puedan reunir alrededor de la noche y recién allí tienes la idea, ¿no? De ese objeto. Así es su idioma, por ejemplo, en este planeta imaginario de Ukbar. Y ahora imagínense cómo hacer poesía con este idioma imaginado por Borges como autor. Así que es una gran, gran posibilidad que se ramifica en otras miles de posibilidades, porque este idioma que acabo de escribir también se contrapone a otros idiomas en el otro hemisferio, que es parte de este mundo llamado, este primer planeta imaginado llamado Ukbar. Y lo genial es que no solamente están estas realidades o propuestas unas a otras, sino lo bacán es que te vas enterando como Borges, junto a Bioy Casares, pero sobre todo Borges hasta el final, hacen una manera de detectives, ¿no? Detectives, lectores, detectives que van investigando en distintas bibliotecas y en distintos lugares todos los rastros que haya dejado este planeta imaginado. Así que por ese lado sí, podríamos describir los cuentos de Borges como un laberinto. No sé si tú, Jesús, sentiste eso también, de que los relatos eran como laberintos, o de repente te enfocaste en otra cualidad de los cuentos. Sí, yo sentí que son varias realidades paralelas que te van describiendo a través de las páginas de las enciclopedias a las que tienen acceso Bioy Casares y el narrador personaje. Lo que me gustó de aquel cuento es también la referencia constante a escritores imaginarios que tienen diversas publicaciones en alemán, que fue un idioma que gustaba mucho a Jorge Luis Borges, tanto que él, luego de leer a un filósofo que siguió mucho, a Arthur Schopenhauer, decidió, después de leer a este filósofo, aprender el alemán. Que por lo demás, para Borges, el educarse fue un acto solitario, porque él no fue a la escuela sino a partir de los 11 años. Su padre, quien era un escritor con no reconocido éxito, pero tenía una gran biblioteca, fue el espacio donde Borges va a nutrirse de historias de ciudades imaginarias, que solía leer en cuentos de escritores ingleses, Chesterton, por ejemplo. Y eso es una de las influencias que se puede percibir en el cuento Tlön Uqbar Urbis Tertius. Claro, esa idea de crear ciudades imaginarias, sí, ya lo había encontrado en varios escritores ingleses y también en la filosofía. Justo Schopenhauer es citado en este primer cuento, ¿no? De Tlön Uqbar Urbis Tertius. Y es cierto lo del alemán también, que él comenta que, bueno, el inglés y también me parece que el francés fueron idiomas que le fueron dados, ya que les enseñaron desde muy niño. En cambio, el alemán, él comentaba siempre orgulloso que era un idioma que él había conquistado, ¿no? Por su propia voluntad y por querer justamente disfrutar a los clásicos alemanes. Sí, eso demuestra, pues, en Borges, yo siento que es uno de los escritores, pues, que han soldado la literatura a su vida hasta confundirla, ¿no? Totalmente. Ricardo Piglia comentaba, por ejemplo, cómo Borges hablaba con muchísimo respeto a sus lectores. Él le decía respeto, pero se refería sobre todo a este hecho de que Borges hablaba a todos como si todos fuésemos especialistas en la literatura, ¿no? Como si todos tuviéramos la literatura como el centro de nuestras vidas en todo momento, ya que él lo asumía así. Y es por eso que hablaba con una naturalidad, yéndose con referencias bibliográficas desde el Medio Oriente hasta la última literatura que se haya escrito en español. Y eso, pues, de eso se vale mucho sus cuentos. Hay otro comentario de Marlon Daniel que quiero compartir. Nos comenta sobre ficciones lo siguiente. El lector que tiene en su mano ficciones es una persona en la frontera, un ser humano que está a punto de abandonar el mundo seguro y confortable del que está hecha la vida cotidiana para adentrarse en un territorio absolutamente nuevo. Borges descubre en su obra o quizá inventa otra dimensión de lo real. Con seguridad, el título que nos sugiere la idea de mundos imaginados y puramente ilusorios. Es solo una sutil ironía del autor. Sí, sí. La ironía para mí está en casi absolutamente todos los relatos que conforman ficciones, e incluso como lo comenta aquí
nuestro amigo lector Marlon, también se puede sacar del mismo título. Algunos dirían que fuese un título puesto pues por flojera, no lo sé, pero en realidad creo que no pudo haber mejor título, ya que cada uno de los cuentos explora los poderes de la ficción. Basta mencionar nada más que el cuento Tron Uqbar Tertius, o perdón, el siguiente cuento, por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, en el cual Jorge Luis Borges imagina a este autor que de alguna manera reescribe el Quijote tal y como había sido escrito por Cervantes. En algún momento fue incluido dentro del catálogo de la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, imagínense. Y es que creo que Jorge Luis Borges, justamente gracias a su experiencia de lector desde muy niño, gracias a la biblioteca de su padre, que fue el acontecimiento más importante de su vida, como muchas veces lo comentó, eh, se dio cuenta, creo yo, y quiere hacernos dando cuenta a muchos de nosotros, que las ficciones han forjado nuestra realidad. Es decir, nuestra realidad está hecha, por supuesto, de hechos históricos, de personas y de objetos reales, pero también está hecho muy hecho de ficciones. Nuestras creencias, nuestra memoria también adolece de una buena parte ficcional, ya que hay muchas cosas que lo recordamos como queremos recordarlas y no como necesariamente sucedieron. La historia muchas veces tiene mucho de ficción. Los mitos que han formado nuestras formas de pensar y de relacionarnos con el mundo también es ficción. Eh, Incluso las cosas que no sabemos sobre otras personas, sobre algún hecho histórico o algún hecho del barrio, nada más, siempre tenemos esa tendencia, ¿no? De armar ficciones para poder ordenarlas en nuestro imaginario, para tener una concepción del mundo más o menos coherente. Pero bueno, Borges en este libro nos enfrenta a todas las ficciones posibles y eso hace pues que uno se sienta un poco pequeño. Por ejemplo, voy a compartirles un fragmento rápido nada más de este primer relato de Tron Uqbar Orius Tertius, en el cual habla un poco de las escuelas que se imaginan dentro de Tlön y de las distintas teorías filosóficas que interpretan el universo desde Tlön. Es decir, son filosofías que inventa Borges. Y las comenta aquí. Una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra teoría, que la historia del universo y en ellas nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que produce un Dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra dice que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos y que solo es verdad lo que sucede cada 300 noches. Otra dice que mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres. Mírense nada más, en unas 10 líneas, prácticamente Borges nos da insumos de unas 4 a 5 filosofías, de las cuales alguna probablemente puede ser cierta, no lo podemos saber, pero son de las filosofías que se han forjado en Tlön. Me recuerda mucho, por ejemplo, ahorita el contexto actual en que ha salido esta teoría en la que supuestamente hay la posibilidad de que existe un universo paralelo debido a esta afluencia de un neutrino en el proyecto científico Anita. Muchos recordaron a Borges, que justamente pensaba en estos universos paralelos, y así lo hace la literatura pues desde hace mucho, ¿no? Creo que este homenaje a la ficción que hace Borges con este libro es un homenaje a toda la literatura que ha leído desde niño. Me parece que también es un poco eso, sí. Eh, Me parece que a ti te gustó mucho el cuento de Pierre Menard, ¿verdad, Jesús? Donde Sí, más o menos sí, hace algo así. sí, fue uno de los cuentos que más me ha gustado de esta colección. Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento que yo lo veo como eh, una reflexión sobre el papel del escritor y del lector, cómo estos dos entes irreemplazables en el proceso de lectura confluyen o en todo caso discrepan. Es un cuento que presenta a un estudioso, a un crítico que se acerca a el día del sepelio de Pierre Menard Ajá. y
decide hacer una lista de los textos que él escribió para reaccionar a algunas omisiones y algunas añadiduras que hicieron algunos críticos, sobre todo una llamada Madame Henri Bachelier, Sí. en reacción a cómo esta crítica no toma de modo fidedigno la obra de Pierre Menard, es que decide hacer una lista de libros ordenados según su aparición cronológica. En la enumeración de varios libros que son, más que libros, son algunos artículos, algunos sonetos y algunas reflexiones sobre las obras de algunos filósofos y poetas de inicios del siglo XX. En una de las enumeraciones de estos libros aparece este recurso de la ironía que muy bien hace uso Jorge Luis Borges. Por ejemplo, en la lista de textos atribuidos a algunos escritores dice que Pierre Menard escribió una transposición en alejandrinos de El cementerio marino, una obra de Paul Valéry, en enero de 1928. Y en la siguiente referencia asegura que también escribió una invectiva contra Paul Valéry. En estas invectivas, en estas críticas a Paul Valéry, dice el texto, entre paréntesis, es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry. Valéry finalmente lo entendió así, y la amistad antigua de los dos no se rompió, no corrió peligro, pese a respuestas indistintas en la crítica que hace a estos dos escritos. Porque Pierre Menard era alguien que siempre declaraba que censurar y alabar eran operaciones sentimentales. Y esas operaciones sentimentales no tenían nada que ver con lo que hacen los críticos. Y al mismo tiempo, no sé, yo sentí como que con la investigación que hace Borges sobre Pierre Menard, te da como una clase, ¿no? Una clase de investigación bibliográfica, ¿no? Porque corrige a muchos otros investigadores que han tratado de recopilar su obra, pero él con el propio cuento te da una clase de cómo hacer una recopilación bibliográfica y un ensayo, porque imaginamos que todos estos autores existieran, estos ensayos quedarían como los mejores ensayos de Borges en ese libro de Otras Inquisiciones, por ejemplo. Y eso es algo genial, algo irónico a la vez, ¿no? Son cuentos y ensayos a la vez. Y en los dos géneros son magistrales. Yo sentí eso. Y en esta enumeración de libros atribuidos a Pierre Menard se centra este estudioso en el Quijote que decidió escribir Pierre Menard. Y para la escritura de este Quijote, Pierre Menard hace un plan, un método para escribir el Quijote, que luego lo descarta porque es algo muy complicado de llevarla a la realidad, muy imposible. Este plan empezaba por conocer bien el español, y creo que ahí se puede plantear un dilema que nos propone esta lectura. Si Pierre Menard es alguien que se le puede considerar como un hispanófilo, alguien que gusta de las creaciones hechas en España, o si es un francófobo, porque él, que es francés, decide emprender la reescritura de uno de los libros máximos, pero de otra lengua, el español. Y no ve con buenos ojos las escrituras hechas por personas que manejan su propia lengua. Además de conocer bien el español, en este plan para escribir el Quijote, Pierre Menard decide emprender una guerra contra los moros o contra los turcos, algo así como lo hizo el mismo Miguel de Cervantes Saavedra. Y más inaudito aún, para la escritura del Quijote, Pierre Menard decide olvidar la historia de Europa desde 1602 hasta 1918. Todo eso, todo ese margen de tiempo es de la inexistencia aparente sugerido de Miguel de Cervantes en este cuento.
Por lo demás, Sí. el texto que prepara Miguel de Cervantes, perdón, Pierre Menard, es igualito al de Miguel de Cervantes, verbalmente idénticos. El texto asegura que, el cuento nos dice que, pese a que son verbalmente idénticos, el segundo, es decir, el preparado por Pierre Menard, es infinitamente más rico. Sí. Siendo quizás que esta riqueza esté en la ambigüedad de ese texto, porque siendo el más infinitamente rico, es igualito al hecho por Cervantes, más de 300 años atrás. Es una paradoja, pues, ¿no? Estamos ante una situación que nos plantea la apropiación que hace de un texto el lector. Y en esta apropiación que concluye en una reescritura, que sin embargo es igualita a un original, no se hace porque está dirigida a conseguir una gloria, porque Pierre Menard atribuye que la gloria es una incomprensión, y quizás de estas incomprensiones es el de las peores. Esa frase es totalmente borgiana, ¿verdad? Me parece que en nuestra entrevista también soltó algunas similares. Sí, a mí me encanta la paradoja genial en la que te coloca este cuento, porque el Quijote de Pierre Menard es el mismo en todas las palabras, pero no es el mismo, ya que la publica con su nombre y la publica varios años después. Y ahí el poder justamente de la literatura, ¿no? Tiene la capacidad de ser la misma durante distintas generaciones, pero al momento en que se topa con el lector ya es algo absolutamente distinto y hasta como irónicamente dice Borges de Menard, puede ser hasta más rico, puede ser hasta mejor, de repente hasta una generación puede leer mejor un libro que otra de repente, y por eso es que varios clásicos pues se van retomando en distintas épocas. Creo que de esa manera nos da la herramienta para leer clásicos de la literatura universal como si fuese literatura contemporánea, ¿no? Que es algo que prácticamente hizo Borges. Borges leía a Dante como si ahora uno de nosotros leyera un bestseller, por ejemplo, ¿no? Y es curioso también, este es otro cuento que también afectó la realidad y con un mayor escándalo todavía. Citrón Ukbar Orbis Tertius logró que un libro se pusiera en la biblioteca de Buenos Aires. Este cuento de Pierre Menard fue asumido literalmente por un reconocido escritor español, como es Fernández Mayo, que justamente publicó un libro también, prácticamente el mismo libro de Borges con su nombre, y esto generó todo un escándalo, ya que Fernández Mayo estaba aplicando lo mismo que Pierre Menard, ¿no? Bueno, al menos en el resultado, porque como tú comentaste, Pierre Menard adopta casi toda la ideología, ¿no? de Miguel Ángel Cervantes Saavedra para poder reproducir el idioma español. Y ahí plantea otra idea, ¿no? Otra idea paradójica y curiosa y sobre todo desconcertante. ¿Cuántas casualidades se tuvieron que unir? ¿Cuánto conocimiento y cuántas experiencias se tuvieron que unir para que exista Cervantes Saavedra? ¿Y cuántas casualidades y cuántas experiencias tuvo que reunir Cervantes Saavedra para que haga el Quijote, ¿no? Esta cantidad de probabilidades no sabemos si es infinita o finita, pero se puede repetir en la historia. Y es algo que justamente busca hacer Pierre Menard, ¿no? Y lo consigue. Gracias a toda la explicación de Borges, Pierre Menard consigue duplicar o repetir, renovar el milagro que es el Quijote, ¿no? O sea, al mismo tiempo te plantea la literatura como algo milagroso, pero al mismo tiempo te lo plantea como algo que es producto de una gran serie de casualidades que pueden repetirse en algún momento de la historia. Eso es algo, nuevamente, la ambigüedad, nuevamente el laberinto, nuevamente esa sensación, ¿no? de tener todas las perspectivas de un solo tema. Eso es algo que Borges suele hacer constantemente, constantemente. ¿Qué otro cuento te llamó la atención a ti, Jesús, de los que revisaste allí? Cuentos también me gustó mucho. Mientras acá nos escribe Nicole, discúlpame, Jesús, solo compartí la opinión que nos comparte aquí Nicole. Menciona que dentro de la mente de Jorge Luis Borges se encerraban historias que marcaron el realismo mágico. Interesante.
Bueno, admiraba a su padre, a pesar que se nombra muy por encima cuentos de Borges en ficciones, precisamente es donde se encuentra el lado más filosófico de Borges. Conceptos como el tiempo y las ficciones es la literatura o la filosofía disfrazada de literatura, o las dos. Son posibilidades infinitas en infinitos tiempos. Me parece muy interesante esa idea de que esta planteamiento literario de Jorge Luis Borges de alguna manera ha predecido lo que luego vendrá con el realismo mágico, ¿no? En que cosas fantásticas suceden en la realidad de la manera más cotidiana. Y creo que sí, sí, podría hacerse una muy buena conexión allí, ya que los libros dentro de los cuentos de Borges afectan la realidad en sus personajes de manera total, ¿no? Un libro puede causar la muerte, un libro puede cambiar el destino, como ocurre, por ejemplo, con el último cuento, El Sur, por ejemplo, o, y siempre están el libro como personaje principal cuando se enfrentan el destino y el azar en la vida, cuando se discute la vida de un hombre, de varios personajes, ¿no? A mí me pasó mucho eso con el cuento El Sur, me pareció notar de mucho, por supuesto, con la Biblioteca de Babel, definitivamente, y la Lotería de Babilonia, e incluido también las tres versiones de Judas. Quisiéramos que en los comentarios de repente los lectores nos compartan, ¿no? Qué historias más les impactaron y qué opiniones les generaron estos relatos, ya que cada cuento encierra, como lo comentaron allí, varios tratados filosóficos muy distintos, muy disímiles, incluso varios tratados dentro de un solo cuento. Me ibas a comentar, Jesús, creo. Sí, claro. Preguntabas qué otro texto me había maravillado. Y uno de estos textos es Las ruinas circulares, por la factura que tiene. Es un cuento planteado a modo de sueños que tiene un personaje. Allí accedemos al poder de la imaginación que se manifiesta en los sueños, en la que un mago tiene que imaginar la presencia de un hombre. Es un cuento que es disímil a los otros cuentos de ficciones, Sí, porque es además más lineal la narrativa, de modo que es uno de los más accesibles y también no tiene la preponderancia en cuanto a los temas, el laberinto o espejos, que son otros elementos que aparecen en otros cuentos. sí, sí, totalmente. Ah, aquí también justamente nos comentan también sobre esto. Ariel Steven, por ejemplo, nos comenta que Borges consideraba que había heredado dos tradiciones de sus antepasados, una militar y otra literaria. Su árbol genealógico lo entronca con ilustres familias argentinas de estirpe criolla y anglosajona, así como también española y portuguesa. Y más abajo también Fernanda, por ejemplo, resalta el hecho, por ejemplo, de que varios de los cuentos tienen este aspecto policial. Y ciertamente, eso yo también noté, en varios de los cuentos están los tratados filosóficos, está también los temas policiales o temas de la muerte y el heroísmo, pero dentro de todos estos cuentos, el cuento que tú señalaste, Jesús, Ruinas Circulares, sí es como que la joyita o la cereza al parecer, ¿no? Es como uno de los cuentos que tiene menos conexiones con lo demás, a pesar de que tiene el mismo tema, de una realidad dentro de otra, pero en este caso utilizando el lenguaje de los sueños. Sí, ciertamente si alguien todavía no ha leído de repente ficciones o desea regresar, este es el primer cuento que yo recomendaría para iniciar, ¿no? Ruinas Circulares, donde hay menos referencias bibliográficas y sin embargo sí está aún así la profundidad a la cual siempre te pide a que te comprometas, Borges, ¿no? A que la sientas. Imagínense este ser que llega a una isla y se emprende el reto, siempre los personajes de Borges se emprenden retos bibliográficos o creativos increíbles, y en este caso el reto que se impone este sujeto es el de soñar a un ser humano, nada más, ya no un planeta, ya no una biblioteca o una enciclopedia imaginaria, sino solamente un ser humano. Y esta tarea nada más ya es titánica, pues, ¿no? Empieza haciendo una escuela en la cual va instruyendo a diversos estudiantes dentro de su sueño y va descartando a los estudiantes pues que solamente repiten, ¿no? Lo que dice el profesor, se va quedando hasta con un alumno, pero aún así, este alumno no reunía todas las cualidades de las que podría ser un ser humano.
Así que luego de probar por el plano de las ideas y la educación, decide probar por el lado biológico. Así que el sujeto empieza a soñar un corazón. Y después de, me parece que un año, un poco más, a través de varios sueños está recién ya en el esqueleto y la piel. Luego, a través de mucho más tiempo, empieza a soñar cada uno de los cabellos para armar este ser humano, ¿no? Y todo para que al final este ser se dé cuenta de que él también estaba siendo soñado. Eh, es la típica ambigüedad, la típica también historia circular que muchas veces aparece en los cuentos de Jorge Luis Borges, pero en esta ocasión me parece que con un lenguaje muy poético a la vez y muy accesible también para cualquier otro lector. Creo que se puede ingresar por ese relato y luego quizá también por el relato El Sur o también la biblioteca de Babel, por ejemplo, que es un cuento que yo recomendaría también mucho a todos los amantes de la biblioteca, a todos los amantes de los libros, a todos los amantes del circuito del libro, ¿no? Que incluye editores, incluye restauradores incluso, libreros, bibliotecarios. Este cuento se les puede hacer muy, muy delicioso, ya que se imagina justamente una biblioteca como si fuese un paraíso infinito, pero luego si uno lo va conociendo un poco más y va conociendo la situación de los bibliotecarios que duermen y mueren en esa biblioteca, se va a dar cuenta pues que no, por la gran cantidad de posibilidades que encierra una biblioteca, puede ser al mismo tiempo maravillosa como al mismo tiempo monstruosa también, ¿no? Ya que varios de estos bibliotecarios están obsesionados por encontrar o por conocer esta biblioteca en su totalidad. ¿Es finita o no? ¿O es eterna? ¿Fue creada por un dios o no? ¿Existe un libro total que la puede explicar? Y así, poco a poco los bibliotecarios van pensando y armando teorías e incluso armando sectas, imagínense, para poder descifrar cuál es el sentido de esta biblioteca, cuál es su carácter, su peculiaridad. Y es algo que prácticamente hacemos nosotros en el mundo real. Es algo que los científicos también van buscando explicarse el mundo, los poetas también al escribir tratan de explicarse el mundo, así como los sociólogos, los antropólogos, etc. Así que creo que es como una metáfora, ¿no?, del mundo, esta biblioteca, pero quizá mucho más hermosa, quizá mucho menos caótica, ¿no? Porque Borges decía, bueno, el narrador de este relato, es posible que haya desórdenes, pero si un desorden se repite, quiere decir que ya ambos forman un orden mayor, ¿no? Si los desórdenes se repiten, hay un orden mayor que hace que se repitan. Por lo tanto, posiblemente hay un Dios o un ser análogo a Dios que haya podido acceder a este libro total, ¿no?, que explica el sentido de esta biblioteca de Babel. Esa es una de las historias que más me impactaron a mí. Invitamos a los lectores que aquí nos comenten qué otras historias los impactaron a ustedes. Por ejemplo, aquí Fiorella Lucas nos comenta, la biblioteca de Babel que describe Borges es un universo configurado por infinitos espacios, una biblioteca eterna, y para él los bibliotecarios son dioses. Sí, bueno, pueden tomarse como dioses quizá, o hay una parte en que también señala, ¿no?, que posiblemente sean dioses subalternos, como era en el Olimpo griego, pero recordemos que muchos de estos bibliotecarios terminan en el suicidio. Algunos son asesinados también por sectas, ya que están tratando de conocer todos los hexágonos que forman esta biblioteca y no están libres de violencia, no están libres de especulaciones, no están libres de errores, por ejemplo. Y eso es algo muy genial en Borges, que logra tratar temas profundos como el infinito, como el tiempo, la memoria, el conocimiento total humano, los logra tratar de una manera justamente humana, ¿no?, de una manera cotidiana, y relacionarlos a las cosas más bajas supuestamente de nuestras vidas, que es la violencia, la muerte, la mentira, el olvido, la insignificancia, ¿no? Así que sí, por ese lado, cuando nos encontremos con un cuento de Borges, no esperemos solamente encontrar esos temas filosóficos, ¿no? También vamos a encontrar muchos defectos humanos, muchas pulsiones violentas que también tienen los seres humanos, eso que llaman como las bajas pasiones, etcétera. Muchos de estos males y problemas de los seres humanos también están allí enfrentados a estos dilemas existenciales en Borges.
Y es por eso que citaba esa cuestión de las dos vertientes de Borges, ¿no? Su pasado militar y su pasado bibliófilo. Creo que ambas vertientes nutren el libro de ficciones, porque en ficciones vamos a encontrar una gran cantidad de textos con referencias bibliográficas, filosóficos, pero también hay varios cuentos que tú me comentaste, Jesús, que te gustaron, que estaban más bien relacionados al honor, ¿no? A la muerte, a la venganza, y con varios personajes históricos, por ejemplo. No sé si alguno tienes ahorita en tu memoria. Bueno, más gente está comentando. A ver, a ver. Por ejemplo, Valentina Mero. ¿Me escucha Jesús? Quiero saber si la conexión está bien. Sí, sí, te escucho. Ah, ya. Sí. Valentina Mero nos comenta, es un buen conjunto de cuentos que a veces se torna muy confuso y difícil de comprender. Es necesario hacer un detenido análisis y estar siempre concentrado en lo que Borges relata para lograr entender sus historias. Sí, ciertamente. Imagínense cuál habrá sido la experiencia de los lectores en 1940, o mejor dicho, en los años 40, cuando se encontraba por primera vez con estos cuentos publicados en los diarios argentinos allá. Imagínense, ¿no? Cómo poder liar con todas estas referencias bibliográficas. Creo que estos tiempos en que la humanidad está empezando a discutir todas sus convicciones sobre la verdad, sobre la historia, incluso sobre la propia realidad, que posiblemente nuestra realidad no sea la única, creo que es un tiempo muy preciso, muy adecuado para releer a Borges. Primero por ese lado, en que los grandes relatos se están cayendo, pero también por el hecho de que tenemos Internet, ¿no? Ahora el Internet pertenece con una biblioteca de Babel, o casi una biblioteca infinita, a la cual podemos recurrir para poder disfrutar mejor de los cuentos de Borges. Creo que así también, no sé si algo así te pasó, Jesús. Imagino que te habrá hecho buscar mucho otras referencias bibliográficas, otros autores. Es un camino ineludible el que nos plantea en ese sentido Borges. Tantas referencias a publicaciones que uno no sabe si han existido o no, si Sí. pertenecen a ese universo borgiano o es parte de la tradición cultural de la humanidad. Ese es ya un sumergirse en un laberinto que nos plantea Borges. Quien por lo demás también se va a vincular con el cine. Nos comenta, por ejemplo, Marlon Daniel, que Borges y Casares realizaron 4 guiones cinematográficos. El cuento que ahora les voy a referir, que se titula El tema del traidor y del héroe, fue un cuento que también fue adaptado al cine. Fue llevado por el director italiano Bernardo Bertolucci en el año 1970, bajo el título de La estrategia de la araña. Tenemos un ruido que no podemos eludir, creo. Pero te escucho bien, Jesús. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, creo que sí. Ahí los retornos avisarán si hay problemas, pero hasta ahora se escucha bien. Perfecto. Decía pues que este libro que fue llevado al cine nos presenta cómo el escritor se enfrenta a la escritura. ¿Cómo es el proceso de escritura? Creo que hago un pare acá. Sí, creo. Sí, hasta que pase. De hecho, los lectores comprenderán estas condiciones. Vamos reuniendo más comentarios. Nos comenta, por ejemplo, aquí Víctor López, aunque Borges no se alzó con el Nobel, es sin lugar a duda un escritor universal, con un espacio entre los más grandes. Perdurará siempre en la historia. Y sí, como tú lo comentaste, Jesús, tiene una larga influencia sobre directores de cine. Yo recuerdo, por ejemplo, a Godard, por ejemplo, una gran cantidad de veces ha retomado sus opiniones filosóficas a sus películas. Y, por supuesto, cómo no hablar de la gran cantidad de escritores en todas partes del mundo, no solamente latinoamericanos, a los cuales influenció. Puedo mencionar desde Nabokov hasta Onetti, por ejemplo, ¿no? En esta idea de crear un mundo imaginario. ¿Está mejor el audio ahora, Jesús? ¿O todavía? Ah, ya. Bueno, continúo entonces compartiendo los comentarios de los usuarios.
Por ejemplo, Víctor Naranjo ahora nos comenta los poemas de Borges, en este caso el poema Ajedrez, ¿no? Es como la rebelión y triunfo del subyugado frente al dios. Algo de esto lo deja ver Borges en su poema Ajedrez. Efectivamente, Ficciones reúne una gran cantidad de temas que Borges anteriormente había tratado en sus poemas. Y de por sí, ya por sus poemas, muchos describían a Borges como un escritor netamente cerebral, algunos lo calificaban como frío, gran parte de la crítica incluso de su propio país lo trató un poco mal por ese lado, también ficciones incluso, es comprensible muchas veces por el shock que puede conectar por primera vez, pero no sé ustedes, ya nos comentarán los lectores aquí en los comentarios, tengo la opinión de que Borges a mí me parece un escritor también bastante vital, no solamente cerebral, sino muy, muy vital, eh, solamente que el lenguaje que utiliza es netamente bibliográfico, ¿no? Bastante, bastante intelectual, por supuesto, se cuida mucho de utilizar las mejores palabras. Eh, Imagínense que se conflictuaba sobre cómo describir, de qué manera mejor utilizar, si azulejo, azulado o azulino. Hasta ese punto llegaba la precisión del uso de las palabras en su poesía y en sus cuentos. Quizá por eso nos puede parecer un poco riguroso, pero en realidad trata temas que tratan todos los escritores vitales, como los de la muerte, los del temor también, el miedo, la cobardía. Los trata como temas que él vive también, como escritor, como Jorge Luis Borges y como sus personajes también. Yo sentí muchas veces eso. Hace sentir hasta las últimas fibras emocionales de sus personajes las filosofías de las que nos está hablando. No están allí como adornos, sino afectan la psicología de sus personajes, afectan sus decisiones y en sus poemas afecta también el tono en que están escritos y la voz del poeta, ¿no? ¿Está mejor el audio, Jesús? Para que nos puedas continuar comentando. Hola. Yo creo que ya se me puede Está. escuchar. Genial. Sí. Inevitablemente las transmisiones en vivo pueden coincidir también con las dinámicas de la ciudad y eso hemos experimentado en este momento. Decía que uno de los cuentos que ya en este caso está dentro de la segunda parte de Ficciones refiere el tema de cómo se enfrenta la creación de algo. El cuento titulado El tema del traidor y del héroe es un párrafo, es un cuento que ya desde su párrafo inicial nos muestra ese proceso de escritura, desde que se imagina el lugar, se imaginan los personajes, se imagina un año determinado, y como si fuese un juego imaginario, van creando una historia. Es la historia de un escritor que se dedica a escribir, eso es alrededor de 1920, sobre un personaje importante en la historia de Irlanda. Ryan es el nombre de este escritor quien en la década de 1920 recibe el encargo de escribir para el centenario de la muerte de su abuelo, el héroe de Irlanda, y en las investigaciones que realiza con murió a partir de un crimen muy enigmático. No se supo quién mató a su abuelo, quien se llamaba Kilpatrick. Inclusive se atribuía la muerte de este líder rebelde quien va a luchar por la independencia de Irlanda a algunos historiadores. Estos historiadores decían que fueron los mismos policías que mataron a Kilpatrick. Sin embargo, estos dilemas que se muestran a modo cíclico, poco a poco uno va descubriendo y va a encontrar que hay analogías, que hay situaciones que se repiten entre la muerte de Kilpatrick en la década de 1820 y la de Julio César, personaje este de una de las obras teatrales de William Shakespeare. Y estas coincidencias hacen que Ryan, quien está creando la biografía de su abuelo, empiece a elaborar una serie de hipótesis. Y estas hipótesis son planteadas como laberintos circulares, laberintos que no dejan resquicios para adivinar cómo falleció su abuelo.
Hasta que en algún momento Ryan descubre que hay una coincidencia entre la conversación que tuvo Kilpatrick con un mendigo con la conversación que tuvo Macbeth en la tragedia de Shakespeare. Sucedía pues que además Ryan da cuenta de que su abuelo va a fallecer y su muerte es escrita por otra persona. Aparece en escena Nolan. Nolan en 1814 había traducido al idioma de Irlanda, al gaélico, a William Shakespeare. Y aquello podría entenderse como algo no prudente, porque Irlanda e Inglaterra no son países que tenían amistades, sino más bien Irlanda intentaba independizarse de Inglaterra. Es por esto que la novela llega a cometer, si se quiere, un absurdo, nos muestra una situación absurda. Y es una de las partes que más me gusta del cuento. Leo esa parte, dice así. A ver. El 2 de agosto de 1824, 10 años después de la traducción que hizo al gaélico Nolan, se reúnen los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento de ese traidor. Nolan ejecutó su tarea. Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick. Demostró con pruebas irrefutables la verdad de dicha acusación. Es decir, el héroe que estaba luchando por Irlanda es, en el escrito de James Nolan, también el traidor. Lo que para el lector inicialmente podría entenderse como un cuento que tiene dos protagonistas, porque el cuento se titula El tema del traidor y del héroe, en realidad es uno solo. Es Fergus Kilpatrick, que tiene esa doble condición de héroe para los irlandeses, pero también un traidor. Eso es totalmente borgiano, ¿no? Sí. Así es. Se le condena a muerte a Kilpatrick, pero para no ganarse antipatías de los muchos seguidores para la independencia de Irlanda, deciden crear una obra de teatro que escenifique la muerte de Kilpatrick, del héroe de Irlanda. Y en esa escenificación, que lo hace el escritor Nolan, le va a faltar tiempo. Y él decide insertar en el texto que está escribiendo y que va a recrear la muerte de Kilpatrick a alguna parte de William Shakespeare. Es decir, para justificar y crear un héroe, incluye en el texto que está escribiendo una porción escrita por el enemigo, por William Shakespeare. Es todo un mundo que nos plantea Jorge Luis Borges de cómo debe de enfrentarse la escritura en este cuento titulado El tema del traidor y del héroe. Y al mismo tiempo cómo nuestros destinos o cómo nuestra figura en la memoria de la humanidad depende mucho del azar o de los intereses de otros hombres, ¿no? O sea, uno no puede elegir si va a ser recordado o cómo va a ser recordado. Muchas veces se escapa de nuestras manos y depende de historiadores o de otros escritores o de otras personas que luego van a tomar nuestra memoria y la van a reproducir como a ellos les parezca, ¿no? Por eso es que en un lugar puedes parecer héroe, en otro traidor, como tú comentaste. Y vaya que es una historia que es vivida por muchos países. ¿En cuántos países hay monumentos a dictadores, a traidores? Esta doble condición, cuando uno desconoce su historia propia o una historia determinada, hace que se cometa estas, entre comillas, irracionalidades que nos plantea la vida. Y eso es un gran aporte porque, mira, ampliar nuestra mirada más allá de nuestro país y mirar la historia más allá de nuestros intereses nacionales, por ejemplo, y verlo desde otro punto de vista de otros países, otras naciones, otras civilizaciones,
justamente amplía nuestra mirada. Y eso es algo que Borges creo que buscaba también con su propia literatura, ¿no? Borges, se dice mucho que la literatura de Borges abrió la literatura de Latinoamérica a la literatura universal, no tanto por la difusión, sino por el hecho de que aportó e incluyó una gran cantidad de temas, autores, citas y fórmulas propias, pues como ya los mencionamos, ¿no? De literatura oriental, de literatura inglesa, literatura de la región árabe, por ejemplo, ¿no? Así que lo hace al mismo tiempo, ¿no? Discute nuestras opiniones sobre la historia y al mismo tiempo nos invita a que conozcamos todas esas distintas opiniones que hay sobre un mismo hecho, ¿no? Me hace recordar mucho el cuento Tres versiones sobre Judas, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros de repente aquí tenemos la típica visión de Judas como un traidor? Y nuevamente hace lo mismo que en ese cuento, Jesús. Sí. Cita a un autor que elabora una gran cantidad de teorías sobre Judas, tres básicamente, y estas tres teorías plantean a Judas como el héroe, más bien. Interpretan, por ejemplo, de que si Dios se hizo hombre para justamente estar al nivel de los hombres, necesariamente tenía que estar también relacionado al pecado, a la infamia. Solamente que esto justamente, el mayor grado de la infamia tenía que ser aplicado también a lo largo de la historia. Es decir, Judas tenía que ser recordado como un traidor. Y este autor lo plantea a Judas como un héroe, ya que él decidió justamente ser el malo, digamos, de la película, o el malo de la historia, para que se cumpliera el plan de Dios. Es decir, plantea a Judas como un mártir, incluso. Y nuevamente, ¿no? Borges te hace que te cuestiones nuevamente esas opiniones, porque no hay, al parecer no hay un límite claro entre la heroicidad y la traición, o incluso con la cobardía, porque él decía, por ejemplo, que muchas veces lo comentaba también ahí, que morir eh, por, por, por pesimismo, morir por miedo, o aunque estés derrotado y morir en ese momento, tiene algo de valor, ¿no? Y él admiraba mucho eso, quizá por su tradición militar que tenía. Y quizá por eso le gusta muchas veces discutir esos temas, ¿no? Hasta qué punto para unos somos traidores, hasta qué punto para otros somos héroes, hasta qué punto para otros somos otra cosa muy distinta de lo que queremos parecer. Um, Remo Dávila nos comenta, las matemáticas en sus cuentos es algo impresionante, matrices aritméticas para explicar probabilidades de ocurrencias en sus tramas, alucinante. Sí, sí, me parece que eso también aparece en el segundo cuento, si no me equivoco. Hay una cantidad ahí de probabilidades aritméticas que utiliza y las aplica justamente, ¿no? Lo que yo comentaba hace un momento, ¿qué tan probable es que vuelva a aparecer un Quijote? ¿Qué tan probable, cuántos años tiene que pasar o cuántas generaciones tienen que pasar para que inventemos un planeta como Ukbar, como Tlón? Si son probabilidades, se pueden conocer con matemáticas. Y sí, Borges las utiliza un poco. Acá está. Acá en el examen de la obra de Herbert Quain, por ejemplo, ¿no? Acá pueden ver si es que se nota. Ahí. Y, y bueno, ciertamente Borges te invita prácticamente te obliga a hacer una literatura interdisciplinaria, ¿no? Aquellos que lean a Borges van a tener que verse obligados, pero al mismo tiempo afortunados porque van a conocer muchos otros detalles de la filosofía, de las matemáticas, de la geografía incluso, de la metafísica, del tiempo, de las ciencias también incluso, y mucho, mucho, por supuesto, también de la historia, y cómo no de la literatura, pues, ¿no? Eh, ¿Qué otros cuentos por ahí, ya que nos queda poco tiempo, Jesús, para no dejarlos de lado, otros cuentos que quieras resaltar? Yo creo que uno ineludible es Funes el Memorioso. Claro, sí. Funes el Memorioso es un cuento en el que más bien el personaje Irineo Funes vive una realidad contraria a los magos de las ruinas circulares que intenta imaginar al hombre. Los de las ruinas circulares lo hacen a través del sueño. En cambio, Funes es alguien imposibilitado a dormir. Funes es un prodigio con su memoria. Recuerda, por ejemplo,
la espuma que hace una embarcación al momento de pasar por las aguas, o Sí. la cantidad de granos que tiene una parra de uva, o recuerda, así sea, a cualquier momento del día, qué hora exacta es. A esto se debe también uno de los apelativos que recibe, Funes el cronométrico. Hasta que Funes sufre un accidente. Este accidente lo tiene postrado y en la cama donde está situado Funes es un espacio donde todo está a oscuras. Borges, en el prólogo de presentación a estos cuentos, anuncia que Funes el Memorioso es quizás una metáfora extensa del insomnio, Mm. que para muchos puede ser una bendición el de recordar cualquier cosa, aunque sea insignificante de nuestro pasado, termina siendo un martirio para Funes, porque él recuerda cada minuciosidad así sea un tiempo muy prolongado hacia atrás, que va a generar una forma de dominar las cosas. Un lenguaje creado por Funes. Ese lenguaje va a ser incomprensivo, porque para nombrar las cosas lo hace más bien por las imágenes que podemos retener en ese instante. Es decir, es distinto para Funes llamar a un perro con el perfil hacia este lado, que puede suceder en una hora determinada, y al minuto siguiente, cuando el perro cambia de posición, para denominar esa nueva posición de este mismo ser, Funes proponía usar otras palabras. Inclusive Funes en esta aventura increíble de denominar las cosas, se le va a ocurrir crear un sistema numeral, una nueva forma de ordenar la numeración. E inclusive logra, creo que para un mismo número, más de 24.000 combinaciones. Pero todo esto es un martirio para Funes, porque puede recordar detalles insignificantes, pero no logra articular sentidos, no logra generar un discurso, porque aquello, lo dice el cuento, requiere abstraerse. Y ese proceso de abstracción, de deducción e inducción es un proceso que nuestro cerebro lo retroalimenta en el sueño, cosa negada para Funes. Eso, o sea, y eso uno luego lo aplica a su propia vida y se da cuenta que qué tan necesario es el olvido para mantener nuestra cordura, ¿no? Qué tan necesario también es que soñemos para que cada día que despertemos, digamos, nos ordenemos y digamos, esta es la realidad, ¿no? Y este es el sueño, y eso nos permite vivir. Pero a Funes se le era negado eso. O sea, nuevamente Borges desacraliza un infinito, ¿no? Muchas veces nosotros ansiamos la inmortalidad o ansiamos saberlo todo, o en este caso, como Funes, a veces nosotros ansiamos una memoria prodigiosa que lo recuerde todo, pero Borges acá nos muestra la otra cara, que en realidad eso no necesariamente es algo genial, sino al contrario, puede revelarte un absurdo mayor que está en la vida, ¿no? Como tú lo mencionaste, imagínese una persona que no puede olvidar nada, se va a dar cuenta de muchas cosas absurdas que nosotros no podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que si cada persona está cambiando cada instante, significa que en ningún momento Jesús o Antonio son los mismos en cada momento, ¿no? Cada momento estamos hablando con un Antonio que no es el de ayer, o un Jesús que no va a ser el de mañana, o sea, constantemente nos estamos despidiendo de realidades y realidades que se nos escapan y se nos fugan constantemente. Y eso es terrible, angustioso. Y es algo que también comentó aquí Emily Posliga. El propósito de Jorge Luis Borges es transmitir todo lo absurdo que atañe la existencia y la angustia. Y sí, en Funes eso está muy evidenciado. Sí, es uno también de mis cuentos favoritos, Jesús.
no sé qué otro relato de repente quieran resaltar los usuarios. Por aquí mencionaron también La forma de la espada, donde también se trata el tema de la traición. Muchas gracias también por comentarlo. Eh, bueno, Funes el Memorioso también tiene muchos seguidores. Y es, por ejemplo, Remo, Mariela Castro Steffi, bueno, nos recuerda, ¿no?, que el libro está formado por dos libros, ¿no?, uno publicado en 1941 y el otro publicado en 1944, que vendría a ser Artificio, donde justamente abre este cuento de Funes. Remo Dávila vuelve a comentar, ¿no? Funes es la prueba irrefutable que una virtud exagerada puede llegar a ser un defecto. Exacto, paradoja, ¿no? Esa ambivalencia nuevamente a la que nos lleva Borges. Bueno, creo que definitivamente sabíamos que el tiempo iba a ser un poco corto para retratar todos los temas a los que nos trata ficciones, pero justamente la intención de esto es invitarlos a darle algunos insumos de lo que tiene este libro, invitarlos a que lo relean, invitarlos a aquellos que todavía no han leído el libro a que también se dirijan a este y a otros libros de Borges, que creo que nos invita a algo a lo cual estos tiempos a veces evita, que es pensar un poco más las cosas grandes, los infinitos, temas como la eternidad, el tiempo, el ser, temas como Dios, temas como la historia y la memoria. El hecho de que sean temas aparentemente sobrehumanos no significa que no tengamos que también pensarlos, porque justamente de qué está hecha la realidad, sino de todas las palabras que han juntado desde los griegos, desde las épocas prehispánicas hasta el día de hoy, ¿no? Todo lo que sabemos es gracias a todo el conocimiento humano que se ha juntado desde el primer hombre que vio esta realidad y formuló una palabra. No sé, Jesús, quisieras dar últimos comentarios y mensaje a los lectores para despedirnos. Claro, Antonio. El camino está ahí y es decisión de los lectores acercarse a lo que nos propone Borges. No hay pierde con sus cuentos, que por lo demás mantiene siempre un diálogo, porque hay referencias a un libro que suele ser fruto de debate en otro cuento y así, de modo que uno puede tejer una red, puede construir un universo planteado por Borges. Y que no solamente eso se encuentra en ficciones, dialogan también con Historia Universal de la Infamia, sí, con el Aleph, con sus poemas. Es decir, tenemos un universo muy amplio que podemos escoger, si se quiere, de modo aleatorio, libros de estos libros de cuentos y podemos construir un universo que nos plantea Borges. Sí, totalmente. Sí, yo también, si en caso algunos desean ir, digamos, por el Borges un poco más accesible, de repente se pueden leer por ahí el cuento El Otro, que está en el libro de Arena, ¿no? O de quizá Ulrica, del cuento El Aleph. No hay pierde con ninguno de estos libros, también con sus poemas. Los invito a reflexionar un poco eso, quizá quitarnos un poco esta etiqueta de Borges como escritor cerebral. Yo creo que de manera muy vital también trata estos temas filosóficos, pero al ser justamente temas filosóficos exige pues tratarlos con muchas referencias bibliográficas, a las cuales nos puede servir como un gran modelo para luego nosotros movilizarnos mejor en el mundo de los libros, de las letras, los autores que tanto nos gusta disfrutar, como el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los lectores que han comentado y compartido. Bueno, esperamos pues que difundan mucho la obra de Jorge Luis Borges, los compartan y bueno, los estaremos invitando a que estén atentos a las publicaciones de la Casa de Literatura Peruana para la próxima tertulia que vamos a tener. Seguramente Jorge también nos va a acompañar ese día. Les vamos anunciando que al parecer vamos a hacer un viraje ahora a las novelas gráficas. Le estaremos anunciando qué libros estaremos leyendo con la fecha y la hora. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos y bueno, a seguir con la lectura y a seguir con la prevención. Hasta luego, Jesús. Buenas noches. Gracias, Antonio. Hasta luego. Nos vemos.